Muy buenas, me presento. Soy Emilio González Viche, estudiante del Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz, cursante de la materia de genética. Y hoy vengo a presentarles el equilibrio genético de Hardy-Weinberg, el cual es un modelo de poblaciones genéticas. Para empezar, ¿quién o quiénes propusieron dicho modelo? Bueno, este principio, fue propuesto de manera independiente en 1908 por el matemático británico Godfrey Harold Hardy y el médico alemán Wilhelm Weinberg, quienes demostraron matemáticamente que las frecuencias de los alelos y de los genotipos permanecen constantes de una generación a otra, siempre que la población cumpla ciertas condiciones. Estas condiciones se las mencionaré más adelantito. Para comprender este principio es fundamental, ya que nos sirve como modelo de referencia para estudiar cómo evoluciona una población y detectar cuándo están actuando fuerzas evolutivas como lo es la selección natural, mutaciones o migración, entre otras. ¿Qué es el equilibrio de Hardy-Weinberg? Bueno, antes de entender lo que es el equilibrio genético, hay que recordar un poco que es unos conceptos básicos, entre ellos, ¿qué es un alelo? Bueno, un alelo es una versión diferente de un mismo gen. Por ejemplo, para el color de una flor podemos tener un alelo dominante representado por la letra A mayúscula y un alelo recesivo representado por la letra A minúscula. Los individuos pueden presentar tres genotipos posibles: homocigoto dominante, que vendría siendo esta doble A mayúscula; un heterocigoto, que es una A mayúscula, que es un gen dominante y un gen recesivo; y un homocigoto recesivo, el cual es básicamente un doble recesivo, pues. Perdón. El equilibrio de Hardy-Weinberg establece que en una población ideal, las frecuencias de estos alelos y genotipos permanecen constantes, como ya mencioné, generación tras generación. Básicamente, si no ocurre ningún proceso evolutivo, pues la composición genética de la población no cambia con el tiempo. Ahora sí, las condiciones. Para que este principio se cumpla, la población debe reunir 5 condiciones fundamentales. La primera condición es una población muy grande. Para ello debe existir un número muy elevado de individuos para evitar cambios ocasionados por el azar, conocidos como deriva genética. La segunda condición es el apareamiento al azar. Los individuos deben reproducirse sin preferencia por determinadas características, ya sean físicas o genéticas. La tercera condición es la ausencia de mutaciones. En no deben aparecer nuevos alelos mediante cambios en el ADN. La cuarta condición, que es la ausencia de migración. En esta no deben entrar ni salir individuos que modifiquen la frecuencia de los alelos de la población. Básicamente, esa población debe mantenerse, por así decirlo, pura, ya que no debe entrar ningún individuo externo que pueda alterar dicha frecuencia en los alelos. Y la quinta y última condición, ausencia de selección natural. Todos los individuos deben tener las mismas probabilidades de sobrevivir y reproducirse. En la naturaleza es muy difícil que se cumplan simultáneamente estas 5 condiciones, ya que no podemos manipularlos directamente, a diferencia de si fuese, por ejemplo, un experimento cerrado en el cual nosotros pongamos todas las condiciones necesarias para que los organismos puedan desarrollarse satisfactoriamente. También entran en juego otros casos como la presencia de depredadores en el entorno, cambios en el clima, riqueza o falta de alimento y fuentes de agua potable para estos organismos, entre otros factores. Por ello, el equilibrio de Hardy-Weinberg representa un modelo teórico que sirve como punto de comparación. La ecuación del equilibrio. Este principio es representado mediante dos ecuaciones muy importantes. La primera siendo P más Q, que es igual a 1, donde P representa la frecuencia del alelo dominante y Q representa la frecuencia del alelo recesivo. Como solamente existen dos alelos, la suma de ambas frecuencias siempre es igual a 1. La segunda ecuación permite calcular las frecuencias de los genotipos. P cuadrada más 2 por PQ más Q cuadrada, que es igual a 1. Cada término representa un genotipo diferente.
P cuadrada corresponde a los individuos homocigotos dominantes, 2 por PQ representa los heterocigotos y Q cuadrada corresponde a los homocigotos recesivos. La suma de las tres secuencias siempre será igual al 100% de la población. Básicamente, este 1 viene siendo el 100% de dicha población. Ahora les mostraré un ejemplo sencillo. Supongamos que en una población la frecuencia del alelo dominante es de 0.07 y por lo tanto la frecuencia del alelo recesivo será de 0.03, ya que 0.7 más 0.3 da como resultado 1, siendo el 100%. Entonces se calculan las frecuencias genotípicas. Para los homocigotos dominantes, P cuadrada, o sea, seguimos la fórmula, P cuadrada es igual a 0.7 por 0.7, nos da como resultado 0.49. Para los heterocigotos, que es 2 por PQ, es igual a 2 por 0.7 por 0.3, nos da como resultado 0.42. Y por último, para los homocigotos recesivos, Q cuadrada es 0.3 por 0.3, nos da como resultado 0.09. Ahora, si sumamos estos resultados, obtendremos como resultado que es 1, básicamente nuestro 100%. Ahora entonces, si la población estuviera, en este ejemplo, formada por 1000 individuos, se esperaría que aproximadamente 490 individuos fueran homocigotos dominantes, 420 individuos fuesen heterocigotos y 90 individuos homocigotos recesivos, ¿verdad? Y para sacar este numerito, básicamente lo que se tiene que hacer vendría siendo multiplicar estos resultados de cada uno por 1000, en este caso porque son los 1000 individuos, y nos da como resultado este número. Este ejemplo nos demuestra cómo es posible predecir la distribución de los genotipos únicamente conociendo la frecuencia de los alelos. ¿Cuál es la importancia del equilibrio de Hardy-Weinberg? El equilibrio de Hardy-Weinberg tiene una enorme importancia en la genética moderna, ya que gracias a este principio los investigadores pueden comparar una población real con el modelo teórico que ellos quieran utilizar para su interés. Si las frecuencias coinciden con las esperadas, la población probablemente se encuentre en equilibrio. En cambio, cuando existen diferencias importantes, significa que alguna fuerza evolutiva está modificando la composición genética de la población. Como ya mencioné, puede ser algún cambio en el ambiente, alimento, entre otras cosas, entre otros factores, perdón. Este principio tiene aplicaciones también en áreas como genética médica, conservación de especies, biología evolutiva, mejoramiento genético, estudios de biodiversidad y epidemiología genética, perdón. Como pueden darse cuenta, básicamente esto está 100% relacionado con la genética, obviamente. Pero pues tiene también, por ejemplo, estudios de la biodiversidad, o sea, nos está ayudando básicamente a dar por así decirlo, ¿cómo se llama esto? Un sesgo, no, un sesgo no. Eh, Estudiar una población, básicamente, pues sí, un estudio poblacional de las especies. Y bueno, ya como conclusión, pues, el equilibrio genético de Hardy-Weinberg es pues uno de los fundamentos de la genética de poblaciones. Como ya dije, este principio nos permite comprender cómo se comportan las frecuencias de los alelos y genotipos cuando una población no está sometida a procesos evolutivos. Aunque las poblaciones naturales rara vez cumplen con todas las condiciones del modelo, el equilibrio de Hardy-Weinberg sigue siendo una herramienta indispensable para identificar cuándo y cómo está ocurriendo la evolución. Bueno, muchas gracias por su atención. Por mi parte, esto sería todo y espero que el video les haya ayudado y gustado para comprender este importante tema este tema que es muy importante pues para la genética y para los estudios en general. Muchas gracias.